Y ahí arrancamos. Bueno, formalmente bienvenidas, bienvenidos. Ahí está Lili. Hola Lili, hola Gaby. Estamos todos en el mismo Hola. cuadradito por NTV. Bueno, la idea del encuentro de hoy es comenzar con este proceso de formación. Estuvimos ahí pensando con Liliana y con Gabriel. Me toca empezar a mí con un tema que ustedes han solicitado en la última reunión que tuvimos. Este es el segundo encuentro. En el primer encuentro han pedido que entre los temas que les propusimos abordar, trabajemos sobre el tema de interculturalidad e inclusión. Y bueno, y como somos muy obedientes, hoy preparé este contenido para trabajar con ustedes. Y el próximo encuentro va a trabajar Lili, todo lo que tiene que ver con ESI y educación sexual integral en las escuelas. Y después Gaby, eh, con todo lo concerniente a los vínculos y la judicialización de las relaciones escolares. Así que así grandes temas, que no sé si ese va a ser el nombre concreto, pero bueno, un poco para organizarnos. 10 minutos antes vamos a cortar para hacer algunos avisos parroquiales y para mostrarles la agenda de trabajo, para que se queden tranquilos que igual la vamos a mandar, pero para tomar algunas cuestiones centrales que sirven para bajar ansiedades más que nada, ¿sí? Así que, bueno, si les parece, damos inicio al encuentro de hoy, ¿sí? Voy a compartir, por supuesto, cuando uno quiere compartir, no aparece lo que uno quiere. Bien, bien, ahí lo ven. Perfecto. Sí, Buenísimo. Bueno, este encuentro decidí llamarlo Educar para una ciudadanía plural. Eh, Estuve pensando mucho con cómo abordar esta temática. Es una temática que nos involucra a todos los que estamos en las instituciones educativas, en los territorios educativos. Siempre hablamos de ciudadanía, siempre hablamos de pluralidad, siempre hablamos de la democracia, y hablamos de la participación. Y me quedaba pensando si todo esto que a lo que nos referimos cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de pluralidad y diversidad y democracia, es algo que realmente practicamos en las escuelas o por lo menos interrogamos para que ocurra, porque a veces, sin darnos cuenta, por ejemplo, la democracia está bastante naturalizada, ¿no? En nuestras mentes, en nuestro pasar, en nuestro día a día, y no registramos que probablemente es necesario volver a enseñar a vivir en democracia, a practicar la democracia, a enseñar la participación, porque es algo que también se enseña y se aprende. Digo, una escuela que no enseña participación probablemente no sea una escuela participativa, por más que creamos que sí. Y me interesaba, con este título, pensar que todos los que tenemos en la escuela, desde el nivel inicial, en la primaria, en educación especial, son ciudadanos que practican, o por lo menos tienen que aprender a practicar sus derechos, que tienen voz y voto, que son ciudadanos del presente, no son ciudadanos del futuro, como muchas veces nos referimos, porque tienen ejercicio de derecho y porque también en la escuela tienen que construir una convivencia con otros y otras, ¿no? Entonces, se me ocurría arrancar por ahí y pensar la interculturalidad y la inclusión en términos de ciudadanía plural. Al mismo tiempo pensaba, si yo hablo de interculturalidad, hablo de inclusión, hablo de diversidad, estamos hablando de formación ciudadana. Ahora, siempre que hablamos de inclusión y hablamos de interculturalidad, ¿estamos hablando de todos los que están en la escuela o pensamos que es un desafío solo para algunos? ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor tomamos el tema de la interculturalidad si tenemos algún alumno o alumna que pertenece a la comunidad mapuche o tenemos algunos alumnos que vienen de otros países, ¿sí? Pero si no pensamos que a lo mejor la interculturalidad no es necesaria de ser trabajada en la escuela. Y lo mismo pasa cuando pensamos en clave de inclusión. Pensamos que probablemente tengamos que hablar de inclusión si tenemos algún estudiante con CUD, si aparece alguien que tiene alguna dificultad en tiempos de aprendizaje, de enseñanza, no sé si alguien
¿Habló? Ah, no, porque escuché un ruido, bueno, cualquier cosa me interrumpen. Eh, si hay alguien que tiene alguna discapacidad particular, si tiene alguna dificultad en tiempos o ritmos de aprendizaje que no es igual o similar a los que esperamos que sucedan en las aulas, a los que esperamos que suceda en la escuela, si hay alguien que tiene algunas dificultades que llamamos como problemas de conducta. Bueno, creo que cuando pensamos en un desafío de estas características, porque todo tiene que ver con el desafío, la diversidad tiene que ver con el desafío, no existe ninguna sociedad que no tenga como principio explicativo la diversidad y el conflicto, pero en general cuando pensamos en estas dos características, la interculturalidad y la inclusión, la pensamos en clave de algunos que nos llaman la atención adentro de las instituciones. Después podemos discutir sobre esto, pero digo, aparece como una cuestión ahí para tener en cuenta. Eh, Volvemos a la idea de educación ciudadana y plural. El primer mandato de la escuela es construir ciudadanía, una convivencia democrática, pero al mismo tiempo está bueno pensar que cuando hablamos de sociedad o convivencia democrática en una sociedad plural, tendremos que pensar, en clave de lo que dijimos antes, a qué sociedad nos referimos, ¿no? Eh, y a qué sociedad le estamos enseñando, o qué sociedad enseñamos, ¿no? Si enseñamos una sociedad que es homogénea, una sociedad que es diversa, pero que cuando la enseñamos en la escuela la pensamos de una única posición. Si creemos que quienes están en las aulas y no se anuncian con determinadas características o pertenecientes a determinados orígenes, en realidad es alguien que aparece en el homogéneo de un aula particular. Acá aparece la idea de una sociedad diversa y preexistente. Ahora voy a desarrollar un poco esto, ¿no? Pero me parece que es interesante volver a la idea de inclusión y de interculturalidad pensando en esta clave, ¿no? ¿Qué sociedad enseñamos y a quiénes nos dirigimos cuando hablamos de una sociedad plural? Eh, Acá hay una frase de Contreras, que es alguien que me interesa mucho. Este es un texto que se llama, que se los vamos a dejar, que se llama volver a mirar o tener una mirada plural, volver a mirar y abrir los ojos y abrir los oídos, así se llama, abrir la mirada y abrir los oídos. A mí me interesó mucho cuando él trae esta frase de abrir la mirada y abrir los oídos, porque plantea esta idea de quiénes son, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros, ¿no? Sobre todo los otros, ¿no? Esta idea de los otros con la etiqueta del sujeto, que es una etiqueta del sujeto vivo, ¿no? Si alguien me lee la frase de arriba, se los agradezco porque me lo tapa el Zoom y no lo puedo correr. ¿Puede ser? La Dice, frase que... los diversos siempre son los otros, aquellos a los que asociamos con la pobreza o la inferioridad cultural, que es un pasaje de un texto de Contreras del 2002. Gracias, Gaby. Bueno, a mí me interesaba esta frase particular porque siempre cuando hablamos de los otros, justamente nos ubicamos y nos referimos a los otros como diferentes. La pregunta sería, ¿diferentes de quién? ¿Diferentes de nosotros? ¿Ah, ¿existe un nosotros? ¿No? ¿A quién le ponemos la etiqueta de ese otro en términos de diferente, en términos de diverso? Y si pensamos que es diverso, ¿no? ¿No existen semejanzas además de esa diversidad, de esa diferencia? Siempre me acuerdo de un ejemplo de una vez que me pasó en un jardín, de estar observando en el patio y la maestra decía, no, porque tenemos un nene que viene de la colectividad coreana, entonces todos los chicos lo cargan, o cómo habla, por lo que come, por lo que dice. Y en realidad yo me la paso diciéndole que bueno, que hay que entender que es diferente a nosotros, que hace cosas distintas a nosotros. Bueno, todo focalizado en la diferencia, ¿no? Sin embargo, en el recreo se tropezó, se lastimó y vinieron todos los nenes corriendo a decirle a la maestra, señor, señor, tiene sangre roja, ¿no? Como diciendo, hay tanto de la diversidad puesta ahí que cuando se lastimó y vieron que tiene algo semejante como la sangre roja,
les llamó la atención. Muchas veces nos paramos tanto en la diferencia como alguien muy distinto a nosotros, hablando de la tolerancia, de la aceptación y demás, que nos olvidamos además de que somos semejantes. Y además, en general, los que caratulamos como otros son aquellos que vienen de algunos sectores que en general terminan siendo minorizados dentro de la sociedad, marginados. Por eso Contreras se refiere a la pobreza o a la inferioridad cultural, ¿no? Porque no es que hay inferioridad cultural, pero existe en nuestra sociedad algo así como que hay culturas superiores e inferiores, aunque no querramos aceptarlo de esa manera. Me acuerdo de una periodista, Sandra Boris, que una vez dijo, sabemos que a la Argentina llega inmigración de baja calidad, ¿no? Bueno, ella lo dijo, muchos lo pensamos y no lo decimos, ¿no? Me incluyo en ese, lo digo en nosotros, porque siempre hay una cuota de racismo en todos los que vivimos en esta sociedad, aunque desconozcamos o aunque tratemos de negarlo, ¿no? Me parece interesante esta frase por en ese sentido. La idea de desarmando el perjuicio me parece interesante, porque cuando hablamos de racismo, este racismo estructural que tenemos todos, que de alguna manera tratamos de problematizar o de construir cuando pensamos en el trabajar con la diversidad, implica que desarmemos ciertos prejuicios que portamos y que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Hablando de pueblos originarios, y vivimos en una provincia que no es que tenemos algunos integrantes del pueblo originario mapuche, sino que son muchos, y de hecho toda nuestra toponimia en la provincia proviene del mapuzungún, ¿no? La misma palabra Neuquén. El himno habla justamente del pueblo mapuche, trae muchos nombres que tienen que ver con las localizaciones, con muchas palabras que son del mapuzungún, pero que a la hora de pensarlo dentro de las escuelas, en muchos lugares generan mucho conflicto. Y esto tiene que ver muchas veces con el mismo prejuicio que construimos desde la docencia o desde las escuelas, o que se reproducen dentro de las aulas y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Una de esos prejuicios es pensar a los pueblos originarios como piezas de museo, pensando que quienes viven, acá vemos a alguien que pertenece a un pueblo originario en la imagen y que está manejando un celular. Para muchas personas que manejen un celular o que manejen una camioneta implica que no son pueblos originarios, ¿no? Otra cuestión que aparece que ayuda a desarmar el prejuicio es pensar justamente en el pasado, sino que son pueblos originarios en el presente, que son dinámicas, que se adaptan a los contextos en los que viven y que usan celulares, manejan autos, trabajan y que muchas veces parte de lo que no pueden llevar adelante de su propia cultura es por justamente estar en una sociedad occidental que les impone límites que ellos mismos no crearon, ¿no? Entonces está bueno pensar, por ejemplo, el tema de la propiedad de la tierra. Y por último, la idea de la identidad no exige volver a 500 años al pasado, o sea, nos exige volver a mirar lo que pasaba con estos pueblos cuando llegaron a estas tierras, mucho antes de que se conformen los estados nacionales, pero que no necesariamente tienen que vivir como vivían hace 500 años. Digo, nosotros no vivimos ni con miriñaques, ni con peiretones, ni haciendo mazamorra y vendiéndola por la calle, sino que también fuimos como sociedad, no sé si decir evolucionando, creciendo, porque a veces creemos que la evolución es algo que se mejora, y por ahí hoy podemos abrir un signo de pregunta si la sociedad actual es mejor que la de hace 100 años. No sé, podríamos abrir una discusión ahí. Pero lo que sí sabemos es que no vivimos igual que hace 500 años, ni hace 100 años, ni hace 200 años, ni siquiera como hace 50 años. Entonces está bueno pensar que todas las sociedades construyen y se adaptan a los contextos en los que están, tratando de sostener mucho o poco las tradiciones y la cultura que portan. Algo que cuesta mucho entender es que convivimos naciones dentro del mismo territorio, porque está la nación mapuche, la nación argentina, y somos distintas naciones conviviendo en un territorio y justamente a eso tenemos que aprender, a convivir respetando al otro. Y cuesta muchísimo que se comprenda ese concepto, porque como son minoría, no tienen validez lo que dicen, lo que piensan, cómo piensan el mundo, cómo conciben el estar en esta tierra habitándola. Los desprestigian, los menosprecian e incluso en las mismas comunidades, entre ellos tienen estas diferencias.
y estas concepciones. Y Ujú. es un gran desafío, ¿eh? Un gran desafío, porque es real lo que decía, si no hay infancias de las comunidades mapuches o de las comunidades originarias, no es una escuela que trabaje a partir de la interculturalidad. Si hay infancias de la cultura mapuche, ponen la bandera mapuche, le dan otra significancia, pero si no, no se considera este convivir de dos naciones en el mismo territorio. Yo, Em, ¿puedo? Dale. Eh, me hace acordar a cuando iba al secundario que nos enseñaban los términos nación, territorio y estado y nos daban ejemplos de otros países. Eh, y qué difícil es instalar esos mismos términos con ejemplos de del territorio nacional argentino, ¿no? Que acá somos un territorio plurinacional, un estado plurinacional que forjó los territorios después, que forjó el territorio, los límites de los territorios después. Eh, y la cuestión que vos mencionabas de, mm, del cambio de los pueblos o de las diferencias en un mismo barrio tenés diferencias con el vecino de enfrente. ¿Por qué no va a tener cualquier persona diferencia con alguien con el que comparta el aula, la escuela, el barrio, la calle? Y estás que si el perro tiene que estar suelto, que si no tiene que estar, desde una nimia diferencia como esa que lleva a un conflicto. Entonces, ¿por qué una persona o sea, porque además tiene que pertenecer sí o sí a una comunidad, que somos nosotros los que le quitamos la identidad, nosotros como el pueblo argentino, el que te quita la identidad después te la pone porque de ahora te la devuelvo. Hasta eso, o sea, vos tenés que ser mapuche a partir de ahora porque justo nos pusimos a pensar y vamos a devolverte la identidad. Bien. Bueno, yo Marta. quería sumar a esto, sí, yo sumar a esto que traen las compañeras y leyendo acá en la pantalla que compartís, Paula, los diversos siempre son los otros. Me gustaría que nos interpelemos. A ver, ¿por qué nosotros hablamos de los otros? ¿Por qué los otros son otros? ¿Desde qué lugar lo estamos diciendo? O sea, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Los normales, por así decirlo? ¿Por qué hablamos de los otros? ¿Por qué no somos todos una comunidad que respeta las singularidades, que respeta las diferencias, que valora esas diferencias, ¿no? Me pongo en primer lugar a interpelarme desde mis propias matrices a quién me refiero cuando hablo de los otros y en qué lugar me estoy parando, ¿no? Como para empezar. Buenísimo. ¿Vale? Igual muchas de las cosas que traen las voy a desarrollar ahora en adelante. Pero dale, ¿vale? Quería contarles una anécdota que el otro día, ¿se escucha? Sí, sí. Los veo a todos quietos. Bueno, es una anécdota que el otro día nos contaron en la presentación del libro Tres Recreos, una nueva pedagogía, digamos, el aula sea eso, artística, poética, y es lo que los dan más recreo. Y la anécdota cuenta en relación a una maestra que va con un estudiante de la unidad mapuche en un acto. Están todas las banderas en el himno, y él con la gorrita, ¿no? Entonces le acerca a la maestra, lo mira y se le acerca, porque no se sacaba el gorro. Y se le acerca y le dice, te tenés que sacar el gorro. ¿Y por qué me la voy a sacar si ahí no está bandera? Le dijo, ¿no? Y en lo cual la maestra, que podría haber tomado cualquier decisión punitiva o cerrar el diálogo ahí, te la tenés que sacar y punto. La bandera argentina es la bandera de todos, ¿no? Todos y todas. Le dijo, ¿hay bandera en la dirección? Sí. Bueno, tráiganla. Se la dio a él y por supuesto que enseguida
sacó gorra y fue fue con la bandera también de todos, ¿no? Después termina, digamos, la historia, que es una historia real, en una especie de los Andes, en donde les dan banderas, distintas banderas para tratar con los colores que corresponden, ¿no? Y le da a la compañera de él le había tocado una bandera de Argentina, a él una bandera, no me acuerdo cómo se llama, la bandera mapuche. Bueno, Bueno, Buenufoye. si alguien se acuerda, después me... Buenufoye. 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 Y entonces se la intercalan. Entonces la compañerita de él aprende, digamos, los colores y él pinta la Argentina, porque yo también soy argentino, además de la comunidad mapuche. Y la verdad es que me gustó traerlo, ¿no? De las etiquetas, nosotros y los otros, me parece que es una linda anécdota para esta presentación. Sí, seguro que sí. Gracias, ¿vale? Gracias Flavia y Marta. Voy a ir retomando muchas de las cosas que dijeron ahora cuando avance el Power. Me parece re interesante que nos interpelemos de estas cuestiones, porque justamente tenemos incorporadas ciertas naturalizaciones, como por ejemplo la idea de la nación argentina, como si fuera una única cultura, que en realidad lo heredamos, ¿no? De la construcción de la escuela que quería construir una única identidad nacional, es la escuela sarmientina. Digo, cumplimos bastante ese mandato y a veces nos cuesta mucho romperlo porque pareciera que cuando conmemoramos las efemérides o cuando cantamos los himnos, muchas veces estamos hablando como si fuéramos todos una homogeneidad y en realidad eso no es tan así. Digo, la construcción de un país es una construcción política que no necesariamente se corresponde con la cultural. Dentro de los países existen muchas naciones y esas naciones, y también hay naciones sin territorio, por ejemplo la nación gitana, que vive en muchos territorios y no tiene un Estado, ¿no? Y el Estado de Israel, por ejemplo, nació en la década del 40, o sea que también la nación judía andaba por el mundo sin tener un Estado, con lo cual está bueno empezar a preguntarnos estas cuestiones porque la mayoría de los países son países plurinacionales, lo que pasa es que no son reconocidos como tales dentro de sus constituciones, ¿no? Quien los tiene reconocidos es el país plurinacional de Bolivia, que lo reconoció cuando Evo Morales asumió como presidente. Antes tampoco. Ahora no sabemos en qué va a quedar, digamos, pero es plurinacional. Está bueno Los plantear mismos, esto. los Sí, mismos ejemplos que nos daban en el secundario. Los gitanos, exactamente lo mismo. bueno, pero son los que existen, exactamente. Los otros La países nación, no son, ¿cómo? que los otros países no son plurinacionales, ¿Son excepto, plurinacionales? no, Ah, digo, en el sesgo general. está bien, sí, en realidad todos los países son plurinacionales, pero no se autorreconocen como tales. Nosotros tampoco nos autorreconocemos como plurinacional, ¿no? Porque de hecho hablamos de la nación argentina. Y nación y país en ese punto no son sinónimos. Está bueno pensar en esa clave. Y de hecho muchas veces los pueblos indígenas tampoco se reconocen como argentinos, se reconocen como Wichí, Mapuche, ¿no? Porque su nación pertenece a esa identidad y con que se autorreconozcan con esas características, nadie tiene por qué ir a cuestionar esa situación. Ahora, viven dentro de Argentina, tienen que sacar el documento, ¿no? Por ejemplo, el pueblo mapuche tiene el Gualmapu, que es el Gulumapu del otro lado de la cordillera al oeste y el Gualmapu de este lado, el Puelmapu de este lado, ¿no? O al revés. Creo que confundí las direcciones, pero todo es el Gualmapu. Entonces, cuando decimos que los mapuches son chilenos, digo, en sí misma es una falacia, porque es todo el territorio para ellos la nación mapuche. Es interesante pensar esto, porque muchas veces en términos de poder de ningunearlos, aparece la situación de no son de acá, son de Chile, y en Chile también les dicen que no son de Chile, sino que son argentinos. Y en realidad esa es una división política, no es una división cultural, ¿no? Es interesante esto que aparece. Bien, avanzo un poquito más para pensar esto en clave de escuela, ¿no? Eh, Voy a correr esto, a ver si puedo. Ahí va.
Esta es una anécdota que pasó en una escuela. Una maestra de tercer grado le pidió a sus estudiantes que dibujen cómo vivían los mapuches. Una de las estudiantes dibuja una familia en una casa con paredes de material y techo a dos aguas. Cuando la maestra ve el dibujo le dice, así no vivían. Y la estudiante le contesta, yo vivo así. A mí me gusta esta anécdota porque en parte nos lanza a pensar qué es lo que hacemos en la escuela cuando enseñamos, por ejemplo, pueblos indígenas. Si hiciéramos un recorrido por los libros de texto que aparecen en la escuela primaria o las revistas que se presentan en el nivel inicial o los mismos libros que aparecen para el nivel inicial, seguramente van a encontrar que el tema de pueblos indígenas solamente aparece cuando se trabaja el 12 de octubre o alguna efeméride particular. O cuando se trabaja, por ejemplo, la conquista de América en historia, ¿no? Nunca aparece en otra clave, como si los pueblos indígenas solamente hubieran vivido hace 500 años, después dejaron de existir. O vivieron antes de la llegada de Colón a América, viven en la actualidad y en el medio parece que no hubiera pasado nada, que de repente se extinguieron con la conquista del desierto y ahora reaparecieron como si fuera Jurassic Park, ¿no? Estaban extintos y de repente reaparecieron. En realidad las culturas no se extinguen. Lo que pasa que también hay proyectos estatales que intentan que se extingan, y nosotros tenemos el ejemplo con la conquista del desierto, que no era tan desierto, pero que formaban parte de un proyecto de Estado. Digo, un proyecto de Estado que dio origen justamente a la nación argentina, porque también ahí en ese proyecto de Estado nació la 1420, ¿no? Que tenía que ver con la educación gratuita, laica y obligatoria. Entonces, nada es casual, todo tiene que ver con todo. Y cuando esta maestra le dice, dibujen cómo vivían los mapuches, no podía entender, de alguna manera, que tenían una casa de material o un techo a dos aguas, ¿no? Porque se había quedado en el pasado. Sin embargo, traigo otro ejemplo. Este es un material, perdón, que lo expolié sin darme cuenta. Hice un clic que no tenía que hacer. Este es un material que publicó el Ministerio de Educación de la Nación con la Confederación Mapuche, porque justamente le pedían, trabajando el tema de las familias en una escuela primaria, y pensando en clave de un material que estaba haciendo, que era el Seguimos Educando, que ustedes seguramente lo conocen, que llegaba a todas las escuelas del país, trabajaban las familias, ayer y hoy, y la familia mapuche la traen como que vivían en grandes casas llamadas ruca, construidas por todos los miembros de la familia, por amigos que se acercaban a ayudar. Bueno, un hombre tenía varias esposas, compartían la casa, cada uno tenía su propia habitación, los hombres se dedicaban a cazar y las mujeres recolectaban. Las niñas y los niños ayudaban a las personas adultas en las distintas tareas, aprendía lo que luego iban a hacer cuando fueran grandes. ¿Ustedes conocen alguna familia que viva en estas condiciones hoy, con estas características de división familiar? Bien, esto generó un gran conflicto y justamente hubo un pronunciamiento de la Confederación Mapuche que sacó este pronunciamiento. Denunciamos determinadas páginas del cuadernillo número 1 de primaria, Seguimos Educando, elaborado por el Ministerio de Educación. Denunciamos que contiene texto y actividades estigmatizantes y prejuiciosas sobre la cultura de nuestro pueblo originario mapuche. Vemos que la actividad planteada reproduce un imaginario negativo sobre nuestra cultura, recordando los textos coloniales y racistas de la escuela monocultural de principios del siglo XX. Solicitamos ejercicios de comparación sobre los mapuches en tiempo pasado, solicitando ejercicios de comparación sobre los mapuches en tiempo pasado con la vida de las familias de estudiantes en la actualidad. Totalmente desfasada en el tiempo, descontextualizada con información engañosa y tendenciosa sobre la supuesta vida pasada de los mapuches, generando y potenciando el rechazo y desprecio hacia nuestro pueblo, ampliamente estigmatizado, descalificado, perseguido y reprimido por el gobierno nacional anterior. Digo, esto lo traen porque previo a eso ustedes saben lo que había pasado a raíz del asesinato de Santiago Maldonado. Me pareció interesante esto, porque esto lo sacó el ministerio, probablemente sin ninguna intencionalidad de criticar o estigmatizar al pueblo mapuche, pero salió así. ¿Cuántas veces lo que hacemos en las escuelas, sin darnos cuenta, sale así?
dejo esa pregunta abierta y después la retomamos. Por ahí, Paula, Sí. no prendo la cámara porque ya está media rota y no se ve muy bien. Escuchando y adhiriendo a todo lo que se viene comentando, pienso en esto de la importancia que nosotros como supervisores al recorrer el territorio, observar y acompañar esas planificaciones, ¿no? Porque creo que va desde esa mirada también, de ese acompañamiento que nosotros tenemos en las planificaciones y que a veces algunas cuestiones subsisten. Recuerdo alguna vez haber ido a alguna escuela y todavía existe la palabra indio como señalando alguna vocal. Primero re mal en la alfabetización y re mal también teniendo en cuenta la palabra indio para señalar la letra I. O canciones también que tienen que ver con esto de cómo se mira a los pueblos y pensando también en la idea de patria, ¿no? De identidad, de lo que nosotros construimos dentro de las escuelas, porque justamente el respeto hacia los símbolos patrios viene desde ese lugar, ¿no? Desde lo que vos decías de enseñar ciudadanía en las escuelas. Ujú. Exacto. El problema no es que no tengamos que enseñar ciudadanía ni los símbolos patrios. El problema es mostrar, no dar apertura para que aparezca la diversidad en esa construcción, Y la ¿no? construcción, más Exacto. aún ahora con el tema famoso del mundial, que muchas veces en los comentarios hay comentarios racistas, y también esto, ¿no? Cuando hablabas de lo plurinacional, pensaba en las elecciones que, bueno, que en general están construidas desde diversos sectores y no es solamente, si hoy pensamos, ¿no? Y vemos una selección de un país, sabemos que hay ciudadanos que seguramente han llegado desde otros lugares, y qué interesante pensar, ¿no? En estas migraciones que se dan en Europa y los por qué, buscar eso, ¿no? Desde las planificaciones pensar por qué se dan estos movimientos migratorios en Europa y por qué hoy las elecciones también están constituidas por diversas naciones. Está bueno también, ¿no? Pensarlo desde ahí. Sí, exacto. Es que el migrar, el trasladarse de un lugar a otro también es un derecho humano. Lo que pasa es que en muchos países hacen lo imposible para impedir que eso suceda, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero retomando esta idea que traían ustedes del nosotros y de los otros, aparece un imaginario falso en relación al nosotros. ¿Quiénes creemos que somos nosotros? Los que tenemos la misma tradición, los que pensamos igual, los que tiene que ver con una normalidad, hablando de normalidad en términos de dentro de la norma, de la igualdad deseable. ¿Y por qué trae esta frase interesante de la igualdad deseable? Porque en general, cuando tenemos a alguien que viene de Europa, que viene de Estados Unidos o que viene de alguno de los países que consideramos la igualdad deseable, en general lo vemos como un nosotros, porque tiene que ver con una cuestión aspiracional, sin darnos cuenta. ¿Los otros quiénes son? La diferencia justamente asociada a esa inferioridad cultural, ¿no? Indígenas, los pobres, las personas con discapacidad, aquellos a los que no nos queremos parecer, ¿no? Está bueno sincerarnos con esto también, ¿no? Porque esta es una diferencia radical que aparece dentro de que aparece en la sociedad y que por supuesto se reproduce en las escuelas, ¿no? Y es interesante que nos preguntemos y nos problematicemos sobre esto, porque la escuela no puede ser intercultural si quienes enseñamos en ella no lo somos. Pero para eso, primero tenemos que poder problematizarnos sobre esta diferencia que ponemos sobre la mesa y que muchas veces la naturalizamos. Y pensándolo, Paula, Cuando desde pensaba ahí es como el todo, porque inclusive las situaciones de convivencia, las formas de enseñar también, ¿no? No le enseño porque no va a poder, no lo va a comprender. exactamente. Eh, Por eso me dice el pie Margarita, ¿no? Me está hablando porque veo a la sí, mitad nada más. sí. Justamente en esto que trae Margarita, está bueno para pensar que cuando hablamos de la interculturalidad y la diversidad y hablamos de la inclusión, en realidad nos involucra a todos y a todas, ¿no? Pensar la diversidad como un valor frente a la escuela que se pensaba monocultural y mononacional, eh, y pensaba que la diversidad y la diferencia era vista como un problema que había que eliminar. Hoy estamos frente a una escuela
que recuperando, ahí está el cuadrito que habla de la ley 26.206, piensa una escuela que es diversa, que piensa la diversidad como un valor y a la inclusión como un derecho. En ese sentido, la educación es un derecho siempre y cuando dentro de la escuela hagamos valer justamente esa diversidad que cada uno aporta, porque todos los que nos llamamos nosotros somos diversos en sí mismos. No existe nadie que sea igual al otro, aunque provenga de la misma familia, ¿no? Porque cada uno es un sujeto singular. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de diversidad, también estamos hablando, por ejemplo, de el trabajo con la discapacidad, ¿no? Me parece interesante cómo la ley nacional, a diferencia de la ley federal, plantea justamente el trabajo con la discapacidad dentro de las escuelas, no en circuitos paralelos, sino como un derecho a ser abordado en cada uno de los niveles de manera transversal y pensando en ese sujeto de una manera inclusiva. Yo hice un cuadro paralelo porque me parece interesante, ¿eh? Esto no sucedió hace mucho tiempo, la ley nacional es del 2006 y todavía hubo que sacar muchas resoluciones, ¿no? Ahí la veo a Vale Tesolini, sabe, ¿no? La 155, la 311, un montón de resoluciones para mostrar que los sujetos que están en las escuelas, con un proyecto de inclusión, necesitan un abordaje que tenga que ver con entender su singularidad y que no es el sujeto quien debe acomodarse o adaptarse a lo que la escuela propone, sino al revés, la sociedad debe hacer que ese sujeto no tenga barreras para acceder a lo que su derecho dice que tiene que acceder. Entonces me pareció interesante establecer este paralelismo y voy a contar una anécdota con eso cuando termine de ver este paralelismo que tiene que ver con la diversidad, con la inclusión y con la interculturalidad como derecho. Lo que creíamos es que la discapacidad era una esencia, o sea, el sujeto era discapacitado, porque era un problema de quien portaba eso como una discapacidad. Lo que pensamos hoy, a partir de la educación como un derecho, es que es una condición. El sujeto no tiene la esencia de la discapacidad, sino que tiene una condición y por eso es un sujeto con discapacidad, no un discapacitado, con un modo particular para aprender o para acceder al conocimiento o para lo que fuere. Y yo pensaba, un modo particular de acceder a un conocimiento, un modo particular en que le enseñemos. ¿Cuántos de nuestros alumnos que están en las aulas sin CUD o sin provenir de un pueblo originario necesitan estrategias diferentes para aprender? Yo diría que todos, porque el aula es heterogénea. Digo, no descubrimos las aulas heterogéneas ahora, las visibilizamos, porque todos tienen puntos de partida distintos, ritmos de aprendizaje distintos, por lo tanto, las estrategias que utilicemos para enseñar deberían apelar a esta idea de la singularidad, ¿no? De propiciar estrategias seguras de aprendizaje. Lo que creíamos antes es que la escuela concede un espacio como favor. De hecho, la ley federal planteaba el circuito paralelo de la educación especial, no estaba dentro de las aulas. Podría haber algún programa, alguna propuesta que los incluya en alguna cuestión más experimental, por llamarlo de algún modo. Hoy creemos que es un derecho, con lo cual todos en una educación inclusiva, que es un imperativo irrenunciable, tienen el derecho de poder estar en las escuelas aprendiendo y nosotros enseñándole como corresponde en términos de lo que necesita, de qué accesibilidad ofrecemos, qué ajustes razonables le damos, qué configuraciones de apoyo generamos para romper justamente esas barreras que no son del sujeto, sino son de la escuela, en el caso de la enseñanza y el aprendizaje. Y lo que creíamos, como último punto, esto es una síntesis radiosa, hay millones de cosas que podríamos decir, pero me parecieron que estos 3 puntos eran interesantes para pensar la inclusión. Creíamos que había una asimilación. El alumno debe adaptarse al molde de la escuela y por eso hablábamos de integración. Hoy pensamos en la inclusión. Es la escuela quien diversifica su enseñanza para alojar al alumno. Y hoy me puse a buscar en el diccionario la diferencia entre la integración y la palabra inclusión. Y es interesante porque la palabra integración, de alguna manera, habla de, me lo anoté acá, la inclusión es meter algo dentro de una cosa con unos límites distintos, respetando su particularidad. La integración es
meterlo dentro de algo, pero crear un objeto nuevo que anula las diferencias. Y me acordaba de la palabra que se usó mucho tiempo y se sigue usando en las escuelas, lamentablemente, que es la idea de crisol de razas. ¿Te suena, no? Bien, el crisol, el crisol de raza, el crisol es un aparato de laboratorio donde uno pone un montón de mezclas adentro que cuando las pone al fuego se mezclan y se hacen un producto único. No se ven las diferencias de los diferentes elementos que uno puso en ese crisol. Pues pensar la integración justamente es eso, la misma idea del crisol de raza. Meter a todos a la escuela con el guardapolvo blanco, hablando la única lengua, respetando una única cultura, haciendo las cosas de una única manera, para transformar en un producto nuevo que solo sale de la escuela y que de alguna manera crea, podríamos decir, identidad nacional. Y en el caso de las personas con discapacidad, no crea un producto nuevo. En general lo que produce es exclusión. Entonces, me parece que ahí lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es vulnerar un derecho. ¿Sí? Y voy a traer un ejemplo con esto, que creo que le contaba a Lili, o estaba en alguno de los textos que dejé por ahí, que una vez estaba en Tierra del Fuego y cuando visité una escuela de educación especial de Ushuaia, me contaban que había 4 hermanitos que vinieron del norte de la comunidad aymara que los habían pasado de la escuela común a la escuela especial. Cuando pregunté por qué y qué discapacidad tenían, me dijeron no tiene discapacidad. Lo que pasa es que son monolingües, solo hablan aymara. Entonces, como la escuela no los entendía, los mandaron a educación especial. Lo dejo ahí picando. ¿Cuántas veces también antes en el paradigma anterior de la educación inclusiva, ¿no? Se pensaba también en los estudiantes por ahí que tenían dislexia, dislalias, también o alguna condición visual, ¿no? Que a veces tenía que ver solamente con el utilizar lentes y eran considerados o auditivas y se consideraba que debían ir a las escuelas especiales. Tremendo, tremendo lo que traes a colación. Sí, también existía, cuando yo empecé como maestra, existía en Provincia de Buenos Aires la discapacidad social. ¿Sí? Que era aquellas personas que tenían problemas de conducta. Sigue ¿Perdón? sucediendo. Nosotros, yo soy docente de educación especial, trabajo hace 20 años en la provincia de Neuquén y el paradigma de la integración, que bueno, lo que trajiste de la definición, en la integración nosotros podíamos acompañar trayectorias en el nivel inicial y primario solamente en las horas especiales, lengua, música, educación física. Había como cierto límite de que las personas con condición de discapacidad no iban a poder alfabetizarse, desarrollar otro tipo de habilidades que también tienen desafíos cognitivos, pero si vos de alguna manera el contexto está preparado con estrategias acordes, es posible el aprendizaje. Hoy por hoy siguen llegando informes de solicitud de evaluación de estudiantes donde hay dificultades de aprendizaje, dificultades de conducta, con trastornos del lenguaje, que así lo denomina el CUT, y en realidad las barreras están en el contexto, es revisar lo metodológico didáctico. Nos lo invita una ley nacional incluso de dislexia, porque no es una discapacidad. Esto nosotros, digamos, es un eternum digo, porque es constantemente trabajar sobre las barreras del contexto, incluso los informes siguen llegando en el no puede, no hace, escapa como si fuera un delincuente, en realidad es una infancia que puede explorar los espacios. Pero bueno, qué interesante, gracias. No, Perdón, vos, Paula, sí. estamos 10 minutos, quedan menos de 10 minutos, estamos en el recordatorio, lo lamento para lo que habíamos quedado. Dale, me acelero un poco. Bueno, así como traje la ley nacional para pensar la educación especial, también traigo la ley nacional para trabajar la idea de la educación intercultural bilingüe, porque esto también aparece en el 2006 como un derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que tenga en cuenta sus particularidades culturales, lingüísticas y de comunidad. Entonces me parece que es interesante, ¿no? Pensar esto. Acá dice superar la escuela de la conquista. O sea, todavía piensan que cuando entran a la escuela es la escuela de la conquista, o sea, la escuela de la homogeneización.
con lo cual siguen pasando cosas que tienen que ver con esa escuela de la conquista. Y una frase interesante que trae a Carolina, una integrante de la comunidad que trabajaba con nosotros, es: dice, falta que el resto sea intercultural para salir de la escuela de la conquista, donde nuestros hermanos deben dejar su ropa mapuche en la puerta para vestirse con la del conquistador. No nos hacen un favor, es un derecho. Interesante, ¿no? Para pensarnos lo que pasa en la escuela hoy. Y una cosa importante es que la educación intercultural bilingüe no es una diversidad cualquiera, es una diversidad con rango constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 75 del inciso 17 de la Constitución del 94 lograron la reparación histórica de ser incluidos como pueblos preexistentes que tienen el derecho preestatal, porque fue previo a los estados nacionales, y no solamente es otra cultura. O sea, muchas veces traen, bueno, pero tengo un montón de alumnos que vienen de Paraguay. Sí, es verdad, tenemos una diversidad cultural distinta, y si volvemos a la idea de quienes conformamos un aula, seguramente encontramos muchos orígenes distintos, culturas distintas, pero hay algo de un derecho constitucional que es necesario tener en cuenta acá, porque figura en la Constitución y lo recupera la Ley de Educación Nacional para ser trabajado en las escuelas. Y no solamente en las escuelas que son de comunidad, sino en las escuelas que, sin saberlo, seguramente tenemos alumnos que provienen de los pueblos, del pueblo mapuche. Acelero un poquito para no quedarme sin tiempo. Traigo otra anécdota. La maestra de segundo presenta una experiencia de ciencias naturales. Les muestra a los alumnos cómo se derrite la manteca en una varilla de vidrio. En ese momento, y la maestra le responde, no, acá le decimos manteca. Traje este ejemplo porque me parece que es un ejemplo clave para entender cómo en el cotidiano de una experiencia de ciencias naturales podemos vulnerar la diversidad. Digo, ese niño seguramente no volverá a hablar en una clase de ciencias naturales porque cree que habla con defecto, que habla mal, que lo que dice no vale. Y por ahí, lo que tendría que haber pasado, si nos preguntamos qué debería haber hecho esa maestra o qué se me ocurre que podría haber hecho yo como maestra, que probablemente en ese momento no se le ocurrió, pero lo podemos pensar a posteriori para que no se vuelva a repetir, es bueno preguntar. Digo, yo le digo manteca, alguien lo llama, él le dice mantequilla, alguien lo llama de otra forma. Digo, con una situación como esa, tan sencilla como esta, estoy pensando en que existen diversidad de formas de llamar a los objetos, sin que nadie se sienta que lo que está diciendo está mal, porque en realidad no está mal, es distinto, ¿no? Esta sería la escuela de la conquista a los que se refieren los referentes mapuches, ¿no? En pequeñas cosas. Y acá me parece interesante trabajar la idea de tender puentes, porque la escuela es la única que puede transformar los espacios multiculturales de los que provenimos todos a través de la intervención del docente. Digo, un docente que puede mirar a los otros y decir, che, acá él le dice manteca, yo le digo manteca, él le dice mantequilla, alguien lo dice de otra manera, es dejar de que solamente convivamos en multiculturalidad para poder pensar y trabajar conociendo al otro en una relación intercultural. Porque no es solamente con el pueblo mapuche, sino en relación a lo que cada uno aporta como sujeto que proviene de tradiciones distintas. Por eso me parece que la escuela en ese punto es contracultural, justamente porque realiza cosas que si no suceden en la escuela no sucederían en ningún otro lugar. Yo puedo viajar en colectivo y saber que ese es un espacio multicultural, pero nadie se pone a preguntarle al lado qué come, qué música escucha, de dónde proviene. La escuela sí lo puede hacer y le puede dar un lugar para mostrar que hay simetría en ese trabajo, ¿no? Avanzo un poquito rápido porque no quiero que se me escape esta idea. Hoy se me escapó, bueno. Pensé que lo tenía acá. En esta idea de diversificación de caminos, pensando que cuando enseñamos algo no necesariamente tiene que ser de una única manera. Hay una corresponsabilidad institucional que tiene que ver con que todos los que formamos parte de la escuela y las distintas instituciones que formamos parte de un territorio tenemos una corresponsabilidad para que nuestros estudiantes puedan tener un desarrollo efectivo adentro de las escuelas y aprender lo que necesitan aprender. El modelo social, que es sumamente importante y por eso acá figura como la base. O sea, no es el sujeto responsable de lo que porta,
sino la sociedad la responsable de incluir a todos por igual, pero no en una falsa inclusión. Yo te incluyo para que vos seas como yo, sino teniendo en cuenta de dónde viene, quién es y qué tiene que aprender. La idea de la pareja pedagógica, en este caso, sea con Kimeltufes dentro de las escuelas o con MAI dentro de las escuelas en proyectos de inclusión, es un trabajo en simetría, porque las culturas tienen simetría, no hay una cultura superior a la otra, y la escuela tiene que mostrar y modelizar ese trabajo. Y por último, esta evaluación a la carta, que es el punto de llegada. ¿Por qué le decimos a la carta? Porque así como los puntos de partida no son los mismos, los puntos de llegada tampoco. Entonces, si planteamos instrumentos de trabajo y evaluaciones homogéneas para todos nuestros estudiantes, todo lo que dijimos antes se borra de un plumazo. Y seguramente van a fracasar porque no estamos teniendo en cuenta la singularidad en un aula heterogénea. Bien, y hasta acá llego. Bien. No sé si se durmieron, se quedaron mudos, si tienen algo. Pues de ahí también, ¿no? Pensando en en la escuela de la conquista también, por ahí pensar en esa idea colonizante o colonizadora que por ahí trasciende, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso, con pensarnos quizás con el dueños del saber, como se creía antes, y eso es lo que hay que transmitir en las escuelas. Y muchas veces tiene que ver también todo, o sea, de cuando uno trabaja así, de la escuela intercultural y teniendo en cuenta una escuela inclusiva, hay que pensar justamente en el otro, mirar al otro, como vos decías, escucharlo primero y poder construir desde esa base los puentes, ¿no? Lo mío y lo tuyo para construir lo nuestro, si no es imposible en las escuelas. Exacto, se llama construir la otredad. Y pensaba que el diseño curricular de inicial, el de primaria no tiene marco político pedagógico por ahora, pero se está construyendo en este momento, ¿no? Se está pensando en construir. Y la secundaria, todos tienen perspectiva que se llama que es de colonial, ¿sí? ¿Les suena que tiene una perspectiva de colonial? Ahora, en las escuelas, nosotros, ¿somos de coloniales cuando planteamos la enseñanza? Digo, no tengo una respuesta única, porque no todas las escuelas son iguales, pero para eso tenemos que pensar en ser decoloniales nosotros. ¿Qué implica ser decolonial? Y en principio no pensar que hay una cultura que es mejor que la otra, que no tenemos inmigración de baja calidad. Digo, es ponerle todos esos juicios de valor que creemos que nos hacen particularmente superiores y que sin darnos cuenta construimos un otro que lo dejamos sometido a la palabra que nosotros pusimos sobre ellos. Porque muchas veces esas marcas son indelebles, ¿eh? Entonces está bueno, primero poder problematizarnos nosotros, en el caso de ustedes en lugar del supervisor, cada uno desde el rol que ocupa, para poder pensar y trabajarlo en las escuelas. Porque muchas veces esto es parte nuestra, está naturalizado y nunca nos lo preguntamos, ¿no? Y por supuesto, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, si alguno de ustedes es racista, me va a decir que no. ¿Cómo voy a ser racista? Sin embargo, sin darnos cuenta, tenemos actitudes racistas, ¿no? Y Para a veces pensar. Tiene también que ver esto con trae la... de nuevo esto lo que decía Martita de esto de cuestionarnos, ¿no? También de tensionar nuestras prácticas, porque a veces, como lo de la mantequilla, a veces uno no lo hace desde el pensamiento racista, ni siquiera, obviamente no desde la maldad, sino que desde las mejores intenciones a veces también cometemos errores. Entonces, qué importante esta mirada supervisiva sobre las escuelas, sobre el territorio y sobre lo que va aconteciendo, ¿no? En las escuelas. Exacto. Bueno, yo vamos a hacer... solo Sí, iba a agregar, Paula, esto de, bueno, interpelar tal vez ese término blanquedad, un término usado en las ciencias sociales, cómo, cómo la estamos entendiendo, qué nos está pasando con eso, ¿no? está buenísimo lo que traes, porque ¿te acordás cuando vino la frase de todos venimos de los barcos, los argentinos venimos de los barcos? Eso es la aspiración al blanqueamiento, ¿no? Europeo que nombrábamos antes. Ese es el nosotros. Los otros son los que no estaban, se extinguieron. Digo, porque nosotros todos venimos de Europa. Y es una manera de negar justamente el origen de este territorio, que es un territorio indígena, ¿no? Y que existe el pueblo indígena, no es que dejó de existir.
convive. Muchos de nosotros probablemente si hacemos un árbol genealógico tengamos raíces que provienen de Europa, pero también muchos deben provenir de culturas originarias, ¿no? Eh, Y, entonces está bueno pensar en eso, totalmente, totalmente. Yo, y yo creo que es también un por gran ahí teniendo desafío la en, inclusión. Yo creo que es un gran desafío esto de, creo yo que hay que destejer para tejer una trama con diversos colores, ¿no? Porque en esto de la gramática, la gramática escolar que tenemos tan arraigada en las escuelas, por otra gramática inclusiva donde están representados todos y todas, ¿no? Entonces es como un gran desafío que tenemos por delante. Totalmente, por totalmente. ahí también, y lo último para agregar en cuanto a la Constitución provincial, también que vos traías la Constitución nacional, en la Constitución provincial también el reconocimiento de los pueblos originarios en el artículo 53. Y bueno, y obviamente la ley provincial que también acompasada eh, trae el trabajo con interculturalidad e inclusive la modalidad, ¿no? Intercultural bilingüe. Ujú. Así que Sí, como para leer. Yo quería totalmente. decir algo cortito. Por un lado, desde el marco legal, digo, también podemos entonces incorporar la ley de educación sexual integral, porque ahí anotaba que es absoluta la perspectiva del eje valorar la diversidad. Esta idea no es solamente la diversidad sexogenérica, sino la diversidad de culturas, cuerpos, religiones, ¿no? Y me parece que es en esa perspectiva de pensar la diferencia como constitutiva de la vida y de los vínculos. Por un lado, decir esto, y por otro lado, me parece que no podemos minimizar, y por eso me parece re importante esto que traes, Paula, que estamos en un contexto absolutamente discriminador, hegemónico, que piensa la diferencia como deficiencia, que vuelve a imponer que usa la palabra mogólico como insulto, negro como insulto, puto como insulto. Entonces, no podemos minimizar el impacto del contexto que nos atraviesa porque somos sujetos de una época y de un país, y qué importante entonces es que en las escuelas tengamos espacios para interpelar esto, porque no es cualquier contexto en el que estamos. Esto es como un tema, porque encima es la diferencia como deficiencia para además ponerla como chivo emisario de todos los problemas, ¿no? Entonces, me parece que la escuela, ¿cómo armamos de la escuela espacios donde sabemos que esto entra, pero podamos interpelarlo y barajar y dar de vuelta, ¿no? Me parece que son, nada, las dos cositas que quería agregar. Está buenísimo, Lili, que lo traigas y también me parece que está bueno para pensar qué oportunidad única que tenemos en la escuela. Digo, Tal porque cual. esta interpelación y traer todas las situaciones del contexto que es hostil puede hacer que la escuela se transforme en un lugar que aloje, en lugar de ser hostil, y desarmar todos esos prejuicios que vienen de afuera o que portan o que portamos y que se pongan a trabajar al interior justamente volviendo a la idea inicial que es formar una ciudadanía plural, ¿no? Desarmar una ciudadanía prejuiciosa y comenzar a armar una ciudadanía plural, porque no es hacia mañana, es en el hoy. Me parece interesante esto como interpelación. Sí, Gaby. Más en el hoy que justamente como dice Liliana, estamos en estos contextos tan difíciles, ¿no? Y donde la escuela es el único lugar seguro y de resistencia, y creo que desde la ESI, como bien decías Lili por ahí en tus poemas de Vaivenes de la Ternura, ¿no? Ese límite tan finito donde nos encontramos, ¿no? Donde somos nosotros. Sí, la resistencia, pero también tenemos que ser honestos de que también tenemos colegas que no están en la resistencia. Entonces también se trata de recuperar un poco la dimensión colectiva del trabajo docente en las instituciones en Sí, las que estamos. Porque si no tenemos una mirada un poco romántica de lo que pasa dentro de las escuelas. Y no es tan romántica, ¿no? Esa diversidad y esa hostilidad o esos posicionamientos distintos que generan conflicto y que no le hacemos casi omiso a ese conflicto, también está bueno interpelarla dentro de las escuelas, porque si no las aulas no van a llegar tampoco, ¿no? Yo, Gaby, querías decir algo. no, Antes de, tenemos un yo trabajo en pensaba, grupos para... pensaba Sí, en dos cosas, digamos, ¿no? Me quedé, bueno, escuchándote atentamente y pensaba mucho a partir de lo que algunas de las colegas planteaban en sus intervenciones.
y quería decir, dos cuestiones me quedaron como rebotando, digamos, ¿no? Por un lado, y de paso está bueno traerlo a este debate, recuerdo muy claramente que Estanislao Antelo, que es un pedagogo rosarino que seguramente muchos conocemos y que lo hemos mencionado, falleció hace muy poco tiempo, lo cual está bueno traer a un colega que hizo tantos aportes a la pedagogía. Él decía algo en torno a la diversidad que me parece, digamos, provocador, como eran algunas de sus intervenciones, y que está muy en línea con lo que recién acabas de plantear, Pau. Él decía que el problema no es la diversidad o el otro diferente, sino en todo caso el problema es cuando el otro diferente se acerca mucho a uno, o cuando uno se acerca mucho a ese otro diferente. Entonces, y ahí planteaba el verdadero contraste para pensar la escuela, y tiene que ver cuando el otro se acerca. Y cuando el otro se acerca, tómenlo en sentido metafórico. Que el otro se acerque significa que el otro pueda acceder a ciertas cosas a las que accedo yo, que el otro pueda tener, digamos, la palabra como la tengo yo, en igualdad de condiciones. Y en eso me parece interesante también pensar un poco el desfasaje entre lo que declamamos, incluso lo que plantean de manera muy prolija muchos diseños curriculares, y lo que finalmente ocurre allí en el campo de disputa cotidiano que se llama escuela, digamos, ¿no? Con las familias concretas, con los papás y mamás concretos, con los docentes que somos herederos de la tradición sarmientina, tanto por honrar la escuela pública como por condenar al sujeto original. Y finalmente pensaba en una frase que le pertenece a Boaventura de Sousa Santos, que me parece súper interesante, en donde él planteaba dos cuestiones que me parecen claves, digamos, ¿no? Tomando en cuenta tu intervención, Pau. Él decía que tenemos que tener el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza. Pero también tenemos que tener con la misma intensidad el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Y ahí me parece que también hay un equilibrio interesante para pensar en torno a todo lo que venís planteando en el cruce entre interculturalidad e inclusión, digamos, ¿no? Que está bueno como para también agregarlo a tu exposición para poder incluirlo a un debate que es necesario que nos demos entre todos los que estamos acá. Eran esas ideas como para seguir sumando y pensando juntos en torno a esto que estás planteando. Buenísimo, sí, totalmente. Y pensaba que la igualdad es válida, pero siempre y cuando no sea homogeneidad, ¿no? Porque la igualdad es válida en términos de derechos, pero en realidad los puntos de partida no son siempre los mismos y tampoco deben ser los puntos de llegada. Me parece que con lo que trajo Gaby, ahí tenemos como un buen disparador para pensar en la próxima tarea que les queremos proponer, que es para discutir en grupos. Después retomamos. Acá estoy leyendo el chat y lo retomamos a la vuelta, ¿sí? No, no, Marianela, te leí. Eh, y Anabela también, los nadies de Galeano. Pero me parece interesante que podamos tomarnos unos 15 minutos para discutir en grupos por niveles y modalidad, eh, porque queremos que discutan entre ustedes en no más de 15 minutos y puedan elegir una escena, que no tengan que analizarla, ni solamente describirla, en donde crean que está implícita la interculturalidad y o la inclusión. ¿Entiende? Solo una escena de sus territorios, pero tienen que acordar entre todos una sola para poder socializarnos después, ¿sí? En todo caso nos contarán por qué le eligieron, pero me parece interesante que puedan pensar eso. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, abro los grupos, cada uno se mete en el que le corresponde, porque hay uno de inicial, uno de primaria, aunque sabemos que son 7, pero nos interesa que discutan juntos y juntos, y uno de especial, ¿sí? Y después volvemos, en 15 minutos cerramos el aula, los va a traer de vuelta y hacemos una apuesta en común que les vamos a pedir que sea así como alguien que se ponga de acuerdo, que se pongan ustedes de acuerdo para que sea portavoz del grupo y que nos cuente y que sea lo más sintético posible como para poder escucharnos todos y poder hacer un intercambio. ¿De acuerdo? Dale. Bueno, les abro las salas.